Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y vamos a continuar con el tema de seguridad que estábamos viendo. Por aquí y vamos por acá. Bien. Bueno, en el caso de la seguridad estábamos viendo pues algunas características que son importantes de la seguridad. Ahora nos vamos a enfocar pues a los ataques y a las técnicas que en algún momento pues utilizan o algunos conceptos sobre esas técnicas que utilizan para realizar los ataques. ¿Listo? En este caso, lo que se busca acá en cada uno de esos atacantes y por supuesto en los defensores en este caso de esos ataques son las vulnerabilidades de seguridad. Entonces, cuando un software o un hardware en algún momento tiene alguna vulnerabilidad, eh, los atacantes pues van a tratar de buscar, de encontrar esa vulnerabilidad, por supuesto, y explotarla. Entonces, una de las formas de evitar esos ataques, por supuesto, termina siendo las actualizaciones del software, por ejemplo. En este caso, las actualizaciones de software, pues muchas de ellas lo que buscan es evitar esas vulnerabilidades que ya existen, ¿sí? Que de pronto alguien ya las detectó y pues aprovecharlas. Puede ser en la construcción del software que se presentó esa vulnerabilidad o en algún estándar que ya eh, pues existía y de pronto pues ya lo estudiaron tanto que se dieron cuenta que había una forma de vulnerarlo, ¿sí? Y eso puede llegar a pasar pues con todo lo que existe y con todas las creaciones que existen. En algún momento pueden encontrar alguna vulnerabilidad. De pronto cuando lo crearon no pensaron que existiera, pero pues con los años se dieron cuenta que sí podía existir una vulnerabilidad de pronto en software, ¿sí? Y pues por supuesto alguien la va a encontrar y eso pues se va a volver conocido a nivel mundial. Los atacantes pues van a tener ese conocimiento también, eso se va a expandir, esa vulnerabilidad y pues ahí es cuando más atacantes van a intentar atacar por ese lado, ¿sí? Por esa vulnerabilidad que se conoce. Entonces, vulnerabilidades de hardware, de software y hardware pues también existen. Cualquiera de los dos en algún momento tiene vulnerabilidad. El software por lo general que diseñan pues no es perfecto, no es a prueba de todo. Y ahí es cuando ese software pues tiene algunos defectos a la hora de construirlo. ¿No? Y cuando lo construyen pues en algún momento alguien se va a encontrar con esa vulnerabilidad, la va a explotar y por supuesto va a intentar lucrarse de ese ataque. ¿Listo? Entonces todos esos sistemas operativos en algún momento pues partan del principio de que los sistemas operativos no son perfectos. Eh, las personas que diseñan los sistemas operativos pues tampoco. Así que en algún momento siempre va a haber alguna vulnerabilidad dentro de un software. ¿Sí? Si es una aplicación a través de la nube, si es un sistema operativo, cualquier cosa que sea software, pues no es perfecta y termina siendo eh, en algún momento de pronto objeto de algún atacante que va a buscar pues alguna vulnerabilidad en el funcionamiento hasta que de pronto pues efectivamente la encuentre, ¿sí? Y así pues sea la puerta de entrada para atacar de pronto algún dispositivo. ¿Bien? Por aquí hay un ejemplo de un ataque que sucedió en el 2015. Esa vulnerabilidad digamos que se encontró en unos equipos especiales de transmisión. Esos equipos eran unos routers, ¿sí? Y en esos routers de esta marca que se llama Cisco, pues encontraron que había una posibilidad, por aquí en estos modelos, había una posibilidad de observar las comunicaciones que pasaban a través de esos routers, ¿sí? Y a través pues de un software con el cual atacaron esos routers se dieron cuenta que había posibilidades de sacar toda esa información para observarla. Recuerden que esa información del equipo de router pues es prácticamente muchísima información que puede pasar de una empresa y alguien que se siente a analizar toda esa información que está pasando, pues de pronto puede encontrar algo más vulnerable que puede atacar, ¿sí? Entonces ese es como un paso de observación inicial
empezar a mirar la información que se transmite a través de los equipos, y eso pues permite otro tipo de ataques. Entonces, el software también puede ser de pronto objeto de ese tipo de ataques. Ese software pues era el sistema operativo de esos equipos realmente. No era el equipo como tal, el router, sino era el sistema operativo del router. Entonces, ese equipo pues tiene un sistema operativo. Eso se llama un iOS. ¿Sí? Ese es el sistema operativo de los equipos de comunicaciones. ¿Listo? Entonces, por supuesto, si se dieron cuenta que los atacaron y si se dieron cuenta en algún momento por algún caso eh, que les estaban robando la información, pues lo ideal sería que los mismos fabricantes pues diseñaran un parche, ¿sí? Para tratar de solucionar pues esa falla en ese software que tiene esos routers. ¿Listo? Y efectivamente pues entonces ahí es donde pueden de pronto solucionar el problema hasta cierto punto, ¿no? Recuerden que esos equipos también pues pasa la vida útil y pues hay gente que ya no les va a hacer actualizaciones. ¿Sí? Llega hasta cierto punto y bueno, hasta ahí hay actualizaciones. Entonces, en este caso, el software, pues hay que tenerlo actualizado. ¿Sí? Si llega una actualización posterior, no es por de pronto por ocupar espacio ni porque no tengan nada que hacer en el donde diseñan el software, sino que saben que en algún momento ese software que están eh, protegiendo con ese parche, pues puede sufrir un ataque. De pronto no lo ha sufrido, de pronto eh, algunos dicen que algunas empresas pues nunca las han atacado, perdón, son susceptibles a ataques y otras que eh, en vez de no ser atacadas nunca, de pronto ya están atacadas, pero nunca se dieron cuenta. Entonces puede llegar a pasar eso también. ¿Sí? Entonces esa partecita es importante para solucionar esas vulnerabilidades de pronto del software. El hardware también tiene sus formas de vulnerar, también pueden atacar el hardware en algún momento y ese hardware cuando lo atacan pues también pueden aprovecharse del funcionamiento de esos componentes. Eh, por ejemplo, aquí mencionan un ataque que se llama el Rowhammer. Ese ataque se basó pues en algunas acciones que hace una memoria eh, que son escribir pues las direcciones de almacenamiento de información. Entonces, basado en esas direcciones de memoria, empezaron a pues a tratar de analizar ese tipo y a través de ellas para recuperar datos eh, que se encuentran en las celdas de almacenamiento de la memoria. Entonces, al recuperar datos es como si estuviéramos extrayendo pues información de la misma memoria. ¿Listo? Entonces, por supuesto, a esos espacios también de almacenamiento, pues también los pueden atacar. Entonces, cualquiera de esos en ese momento pues se vuelven vulnerables y son susceptibles. ¿Listo? Entonces, eso es lo que busca básicamente pues un atacante. Tener algún sistema vulnerable y por supuesto aprovecharse de esa vulnerabilidad. Eh, la mayoría de las vulnerabilidades pues hacen que los ataques sean clasificados. Entonces existen pues muchas vulnerabilidades agrupadas, por ejemplo, para la parte de seguridad de software. Por aquí hay unas categorías que están relacionando aquí en este documento y hablan, por ejemplo, de un desbordamiento de buffer. Dice que esta vulnerabilidad ocurre cuando los datos se escriben más allá de los límites del buffer. El buffer, recuerden que funciona como un espacio de almacenamiento, ¿sí? Como si fuera una memoria, y entonces ahí se va a escribir pues algunos datos de pronto para que la memoria pues tenga acceso más fácil a él. Entonces, si se sobrepasa ese buffer, en algún momento el buffer se llena, puede haber de pronto algún retraso en esa información, ¿sí? Y por supuesto esos espacios que se están ocupando, que de pronto están sobrepasando el límite de los buffers, pues hacen que algunos otros componentes pues se empiecen a ocupar y empiecen a bloquear el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, la memoria pues ya no va a utilizar el buffer porque el buffer está lleno, va a utilizar los espacios de memoria de ella, ¿sí? Ya no va a tener acceso a ese buffer temporal donde se almacenaba información.
sino que pues el espacio del buffer ya está lleno y por supuesto después se va a empezar a llenar la memoria. Entonces eso en algún momento que se llene la memoria de procesos y de cosas que están haciendo, pues sí va a terminar bloqueando el sistema. Entonces ese desbordamiento de buffer pues es un ataque directamente a esa parte de almacenamiento temporal que de pronto hay entre dispositivos. Ese podría ser un ataque para bloquear el sistema, por ejemplo, ¿sí? O comprometer de pronto algunos sistemas que dejen de funcionar por ese mismo bloqueo que se está presentando. Por aquí hay uno que nos menciona también que se llama la entrada no válida. En este caso, pues los datos que se manejan en cada una de las aplicaciones, recuerden que las aplicaciones, como por ejemplo las bases de datos, pues están diseñadas para manejar eso, para manejar datos y para estar moviendo datos continuamente. Entonces, hay mucha gente que está en algún momento consultando información, sacando información, agregando información a las bases de datos y pues en algún momento un atacante podría empezar a crear de pronto archivos o información adicional que puede ingresar de pronto a esas bases de datos que se están moviendo continuamente. Entonces, ese cambio de información o esas entradas adicionales también pueden causar de pronto que empiece a causar operaciones pues, que no debería realizar. ¿Sí? Entonces, lo pueden poner a consultar cosas que de pronto no existen o que lleva mucho tiempo en hacer la consulta. ¿Sí? Y extraer la información de una base de datos, pues en teoría debería ser muy rápido. ¿Sí? Y si estos programas pues los ponen a hacer algunas tareas que los va a llevar más tiempo, pues también se va a congestionar esa base de datos con esas entradas que les acaban de ingresar y que lo van a poner pues a forzar a trabajar de más, ¿sí? Con la información. Entonces también lo están forzando a trabajar fuera de los parámetros normales, ¿sí? Con algún software que pues pudo causar eso, ¿sí? Solo con ingresar información y hacer algunos cambios en información, pues eh, pueden estar haciendo, por ejemplo, consultas de información, pues que casi imposibles, digamos. ¿Sí? Esa es una posibilidad también que te tienen en los ataques. Eh, Condiciones de carrera, esta vulnerabilidad dice que sucede cuando el resultado de un evento depende de resultados ordenados y temporizados. Es una secuencia de datos en este caso, ¿sí? La condición de carrera se convierte en una fuente de vulnerabilidad cuando los eventos ordenados ya no producen el orden correcto o no se proceden como debería ser, ¿sí? Entonces digamos que es una secuencia de eventos, una secuencia de procedimientos, ¿sí? Y las condiciones de carrera pues hacen que en algún momento no se den el orden que debería. Entonces ahí también pues el sistema empieza a fallar porque pues depende de ese sistema de orden que en algún momento tiene. Por aquí hay uno que dice debilidades en las prácticas de seguridad. Los sistemas y los datos confidenciales pues pueden protegerse eh, con distintos métodos, ¿sí? Pero pues esos métodos en algún momento, si alguien falla en esa práctica, eh, pues va a permitir que en algún momento se produzca una vulnerabilidad. Por ejemplo, evitar que alguien se autentique. Eh, digamos que la orden era decirle a todos los usuarios que pues deben digitar su usuario y su contraseña, bueno, fuera de pronto de cada cuánto la deben renovar, pero por algún motivo alguien en algún momento se saltó esa regla o esa política de la empresa, ¿sí? Y dejó un computador que de pronto no necesita autenticación, no necesita un usuario y una contraseña, entra derecho. Y pues eso ya es una práctica que no se siguió, ¿sí? Y la persona que pueda entrar de pronto a ese equipo que no necesita usuario y contraseña, pues puede mirar a ver qué más puede hacer adicionalmente. De pronto tenga más privilegios, de pronto hay un usuario con demasiados privilegios que quedó ahí abierto, ¿sí? No obligó de pronto a generar una autenticación con un servidor que lo verifique, ¿sí? Que le permita la autorización de ingreso al sistema, sino que pues básicamente tiene todas las puertas libres en ese equipo. Pudo haber sido pues que alguien cometió el error de no configurar la autenticación en ese equipo.
porque pasó algún evento pues que de pronto hizo que esa práctica de seguridad pues no la completara. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte también porque eso es parte del trabajo que tenemos. Tenemos que alistar un equipo, tenemos que dejarlo configurado, tenemos que pues probarlo, que es lo importante, ¿sí? Y una de las cosas que uno prueba también es la parte de autenticación, ¿sí? Que el usuario pues pruebe su usuario y su contraseña, que efectivamente pues el equipo no vaya a seguir derecho, eh, que si sabemos pues una contraseña con más privilegios, pues no lo vemos funcionando por ese lado, porque tiene que ser la autenticación del cliente, ¿sí? O de la persona que va a trabajar con ese equipo, ¿sí? Entonces ahí cometemos ese error, le damos ese paso o le damos esa apertura o dejamos esa puerta abierta y pues por ahí también puede haber un ataque o una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces esto también puede ser un problema que se puede aprovechar también. Por aquí habla también de los problemas de control de acceso. El control de acceso es un proceso de controlar quién hace qué y va desde la parte física. Eso es uno de los controles que se tiene, los controles de acceso. Em, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de servidores en una sala de sistemas, pues un medio físico para controlar el acceso es la misma puerta y el sistema biométrico que permite entrar a esa sala donde están los servidores. Ahí en los servidores, pues digamos que está toda la información de la empresa, ¿sí? Además de servidores que autorizan la entrada pues a muchos sitios de esa información, bueno, y hace muchas cosas que tienen que ver con seguridad. De pronto también está con equipos de comunicaciones, y todo eso pues termina siendo protegido físicamente, por ejemplo, por un sistema que controla el acceso a ese cuarto, ¿sí? Eso sería pues como la parte física. Eso sería pues una parte también que no se puede olvidar, que de pronto no es un área que es muy crítica y pues por supuesto la gente no puede entrar así como así. Eh, por supuesto a esa área solo van a poder entrar algunos empleados de la empresa. Tampoco es que todo el mundo entre allá. Eh, También hay una cierta autorización, un cierto nivel de autorización para que una persona pues pueda llegar hasta ese cuarto, ¿sí? Donde están todos los equipos de seguridad. De pronto ni siquiera los técnicos están autorizados allá, ¿sí? A menos que sea un técnico especialista en esos equipos y pues sea el que en algún momento pues tenga que dar soporte sobre esos equipos. De resto pues la mayoría si sea parte de la empresa y sea de pronto parte del área de sistemas pues no va a tener acceso, ¿sí? Porque no le corresponde en algún momento debido al nivel de seguridad que tiene ese cuarto, ¿sí? O ese centro de datos. Entonces los controles pues también hay físicos y también hay de software que en algún momento pues alguien pudo haber evitado o pudo haber permitido que un control se perdiera, ¿sí? Dejó la puerta abierta. El sistema biométrico pues no sirve si la puerta está abierta. Si está desconectado el sistema biométrico, entonces ese control de acceso pues se pierde, ¿sí? La persona que dejó abierta la puerta por X o Y motivo eh, pues va a dejar que efectivamente se pierda ese control que tienen sobre la entrada de las personas a ese cuarto, ¿sí? Y de ahí, pues, por supuesto, ya hay una vulnerabilidad que se puede, pues, presentar por cualquier cosa, ¿no? Eh, de pronto alguien entró allá y se robó un disco duro, ¿sí? Y tenía información de la empresa, entonces, desafortunadamente esas vulnerabilidades, pues, también se pueden llegar a presentar, ¿listo? Y todo eso, pues, va a permitir en algún momento tener un ataque, ¿sí? Ser vulnerable a que alguien nos ataque de alguna forma. No solo es robo, pero pues a veces un ejemplo de la parte física pues tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, o bueno, inclusive el software, ¿no? Puede ingresar, por ejemplo, una persona a ese sitio y puede colocar un software o una herramienta de software para extraer información. Y no necesariamente tiene que robarse nada, simplemente colocó, por ejemplo, una memoria em, con un software malicioso o un malware, y pues ahí ya ese malware ya lo que hizo fue pues extraer la información de la empresa. Entonces se hizo el robo pero más con software, ¿sí? No necesariamente llevarse las cosas físicamente. Entonces, también puede ser lógico. Bien. Bueno, por aquí, tenía por aquí abierto. Bien. Vamos a ver unos tipos de malware. Esta es como la parte general
o la parte de las herramientas que utilizan en algún momento los atacantes, ¿sí? Termina siendo pues una herramienta de software que es muy utilizada por los atacantes, ¿sí? Existen muchos tipos, mm, digamos que en general la palabra es malware, eh, pero pues hay unos tipos de malware que se han extendido y que la gente pues termina llamando a todo el malware de la misma forma. En este caso pues realmente la palabra general pues es malware, ¿sí? Una parte que es software y pues el mal que aparece ahí es refiriéndose a malicioso, ¿listo? Entonces ese malware pues sí es la descripción general de muchos software que nos atacan. Em, por lo general esos ataques de los malware, de ese software malicioso, pues los vemos es del lado de los terminales. Cuando hablamos de terminales, pues son los computadores donde están los usuarios, ¿sí? Esos dispositivos finales, que también ese es un término que se utiliza en redes, dispositivos finales o terminales, pues son los que tienen, por ejemplo, la mayor posibilidad de que haya un ataque de ese tipo de malware. Por lo general, por ahí es donde va a entrar, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto, va a haber variaciones en esos tipos de malware y en las formas de atacar puede ser a través de esos terminales o esos dispositivos que tenemos nosotros uniendo, por ejemplo, a las redes, ¿sí? Entramos con un dispositivo como un celular, lo conectamos a la red de la empresa y por supuesto por ahí, por ese celular, pues se puede presentar de pronto alguna vulnerabilidad y una brecha que efectivamente pues se puede aprovechar por un malware que venga, por ejemplo, en ese eh, dispositivo sin saber, ¿sí? Pero apenas lo conectamos a la red, pues el malware puede aprovechar esa conexión hacia el resto de la empresa y, digamos, expandirse a través de esa conexión. ¿Listo? Por lo general esos malware, básicamente pues los más conocidos son estos tres. Sin embargo, de esos hay muchos, también muchas variaciones con muchos nombres. De pronto a veces uno no se los aprende todos porque son muchas variaciones. De pronto el término general pues sí hace que uno se aprenda un malware, pero pues hay tantas variaciones que el resto ya no se las aprende. Pero pues existen varios tipos de malware. Digamos que los más comunes son los virus. Todo el mundo pues habla de virus, de virus. No habla de malware, sino de virus, que es uno de los tipos de malware. Pero también existen, por ejemplo, unos que se llaman gusanos y otros que se llaman troyanos. Entonces esos tres tipos de malware pues son herramientas que utilizan los atacantes eh, para afectarlos. ¿Listo? Aquí hay una animación pequeñita. Esto no tiene sonido, pero nos cuenta pues algo de lo que hacen los atacantes, ¿sí? Buscan una vulnerabilidad, ¿sí? Sobre todo en los equipos finales, en los usuarios, que son los que de pronto eh, pueden cometer de pronto alguna acción que vuelva vulnerable ese computador. Entonces a esos son los que van a tratar de atacar, ¿sí? Con esos virus, con esos gusanos o con esos troyanos. Entonces un atacante lo que va a hacer es eso, tratar de buscar esa vulnerabilidad en esas estaciones de trabajo. Le va a enviar, por supuesto, un software malicioso, ¿sí? Y ese software malicioso, pues depende de lo que haga ese software malicioso. Puede ser que contamine el equipo, puede ser que se expanda hacia otros lados, pero eso ya depende, pues, cómo funcione ese malware. Y ahí efectivamente, por ejemplo, puede permitir que un gusano mm, entre a ese equipo, ¿sí? O ese gusano, pues, por supuesto, permitir que otros tipos de malware también infecten a otros equipos. No necesariamente, pues, un malware de ese tipo pues va a hacerle el daño él solo. Puede ser que lo que haga es más bien abrir como una puerta para que haya otros ataques de otro tipo. Entonces eso también pues pueden hacer los malware, ¿no? Permitir que haya otros ataques y pues digamos como introducirse a los equipos sin que se den cuenta y pues en algún momento detonarse, digámoslo así, para que pues se pueda vulnerar a todos los equipos de otra forma. ¿Sí? Entonces esto puede ser un ataque o parte de un ataque, introducir por ejemplo un gusano inicialmente. ¿Sí?
ya que pues de ahí vienen otros adicionales, ¿sí? Y por supuesto ahí nos van a terminar atacando con algunas otras cosas. Ese caballo de Troya también pues básicamente hace algo muy similar, ¿sí? Parecen otros software pues que no parece que estuviera como atacando, no parece que fuera por ejemplo un virus, un gusano que se expande continuamente, sino que básicamente parece un software normal, ¿sí? Dentro de ellos pues por supuesto va el ataque digamos inmerso, por eso es que lo trata mucho como el caballo de Troya. Pues si se acuerdan, ese ataque se produjo fue desde las entrañas del caballo, así que en este caso pues hay software que digamos que en su aspecto general no parece un ataque, pero pues internamente sí hay eh, software malicioso que efectivamente eh, pues ahí sí se va a detonar el ataque en algún momento. Entonces esa es como digamos la forma de que van a intentar hacer las cosas. ¿Listo? Bueno, el virus entonces aquí nos menciona es un tipo de malware, ¿sí? Que a todos le digamos virus realmente es un malware. eh, y lo que hace es introducir una copia de sí mismo dentro de un programa. Entonces aquí es donde empieza a depender de lo que haga el programa. El virus en algún momento se va a pegar a un programa específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese virus? Se pega a un programa y por supuesto en algún momento va a esperar a que alguien lo ejecute. ¿Sí? Vamos a suponer que se pegó a Word y por supuesto como está pegado a Word, ¿sí? A ese programa y ya está infectado ese programa Word, pues entonces va a esperar a que alguien ejecute Word para expandirse o para empezar a propagarse dentro de esa computadora, ¿sí? O de pronto en otra. Ahí es donde ellos también pues tienen esa ventaja que pueden ir infectando eh, el software, ¿sí? Y puede expandirse, por ejemplo, a través de otros medios. Entonces, ese programita que usted de pronto no se dio cuenta e infectó su memoria, ¿sí? Que usted lo carga en su memoria, pues lo puede pasar perfectamente cuando lleva su memoria a otro equipo, ¿sí? Y ahí es donde efectivamente pues ese software se aprovecha de la vulnerabilidad y se empieza a expandir. Entonces cada vez que usted coloca la memoria va dejando como ese residuo de ese virus que se copia dentro de ese otro equipo nuevo, ¿sí? Asimismo viene otra persona, coloca su memoria y pues por supuesto el equipo infecta esa memoria y así sucesivamente. Entonces ahí se termina expandiendo basado de pronto en algún software que se está utilizando, ¿sí? Y pues por supuesto de pronto en algún medio de propagación, no solo el computador, de pronto el correo, de pronto un medio físico, pero eso es parte de la forma en que él funciona. Eso sí, pues necesita la ejecución, ¿sí? Necesita que alguien lo active, ¿sí? En ese momento. Sí, se infecta programas, pero efectivamente para él seguir infectando, pues va a esperar a que alguien ejecute el programa que está infectado, ¿sí? Y por eso es que a veces los programitas que ejecutan la información y que muestran la información automáticamente de las memorias, pues también eh, digamos que ese es el accionar del virus y se pega ahí de esa parte y ese es el método en que se propaga más rápido. Porque un programa como el sistema operativo va a intentar abrir de una vez la carpeta sin preguntar nada, sin analizar nada, apenas usted lo coloque en el equipo, ¿sí? Y esa es una de a veces de las fallas de las configuraciones. Usted coloca un dispositivo y, y alguien lo configura para que siempre se abra ese dispositivo de almacenamiento, sin importar si hay, bueno, sin importar lo que haya. Apenas usted coloque el dispositivo de almacenamiento, él va a abrir la carpeta que tiene dentro y sí, usted puede acceder a la información. Pero adicionalmente, pues un virus puede activarse con esa simple apertura de la información. ¿Listo? Con ese ejecutable que usted tiene, con ese ejecutable de un software, ¿sí? O con ese ejecutable de esa apertura de información apenas colocó el dispositivo, pues ahí ya se ejecuta el virus. ¿Listo? Y efectivamente, pues ya nos empieza a infectar. Entonces, esos medios que en algún momento vamos a utilizar, pues toca también tenerles cuidado, ¿no? Eh, o de pronto si ya viene infectado un archivo, pues igual en el momento de descargarlo, de leerlo, como les comentaba ahorita, de si de pronto está pegado a Word,
pues yo voy a entrar en la memoria, voy a tratar de abrir un archivo que tiene mi documento y pues por supuesto se puede estar infectado y puede expandir la infección pues al equipo donde lo está abriendo. Entonces ahí ya todos los equipos pues van a empezar a infectarse de uno en uno. Em, Casi siempre lo que hacen es empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? A expandirse, a propagarse. ¿Sí? Algunos hacen algunos otros daños diferentes, pero por lo general pues la propagación es una de las consecuencias de esa replicación de esos virus. ¿Sí? Por supuesto, de pronto hacer ejecuciones de, de algunos procesos para poder copiarse, para poder replicarse en otros sitios, pues eso también va a ocupar de pronto el procesador, la memoria, y mi equipo también puede empezar a presentar pues esos como especie de bloqueos, ¿no? Eso puede ser alguno de los síntomas que puede presentar. Por el mismo hecho de estar copiándose a sí mismo, pues, y expandiéndose dentro de nuestro equipo, pues puede estar utilizando recursos para hacerse copias, ¿sí? Para hacer copias de sí mismo. ¿Sí? Que eso es algo que puede llegar a pasar. Otros que tenemos acá, los troyanos, que ya los habíamos mencionado, eh, ya saben que pues de dónde sale ese término de troyano, ¿sí? Y básicamente pues lo que va a aparecer es un software pues que es inofensivo, ¿sí? Pero en algún momento pues para ejecutarse necesita que efectivamente pues alguien lo active, ¿sí? Aquí mencionan un tipo de troyano que en algún momento pues puede infectar, eh, pero pues puede afectar, por ejemplo, cuando hay gente que se une en red, ¿sí? A jugar o a utilizar un software determinado, ¿sí? De pronto alguna conexión que se establece entre los juegos y ese puede ser el detonante de que ese troyano pues se active, ¿sí? Pudo haber estado, digamos, quieto, pero hasta que alguien pues activó esa aplicación que une a todos los equipos en red, se pueden hablar, establecen de pronto un chat, bueno, pueden intercambiar información adicional, pues por ahí es cuando se activa el troyano y pues se pone en funcionamiento. ¿Listo? Entonces, pues por supuesto eso es prácticamente imperceptible. Inicialmente pues el caballo de Troya nadie lo va a detectar. Es muy complicado que se detecte. ¿Sí? Y por supuesto, ya cuando el pie empiece a actuar, pues ahí ya es que puede empezar a generar de pronto algún daño. ¿Sí? Cuando se active y ya empiece a infectar a otros equipos, pues también puede empezar de pronto a causar problemas de funcionamiento de la máquina. ¿Sí? Entonces, eso también es una forma pues de ataque eh, que parece que no fuera un ataque inicialmente, pero que pues termina detonándose con alguna acción de un usuario. ¿Sí? Entonces, ahí ya empieza a haber también variaciones en esos tipos de ataques. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un tipo de ataque de caballo de Troya que se llama acceso remoto. ¿Sí? Eh, Entró a su computador, lo infectó y en algún momento cuando usted tiene una conexión a una red o de pronto alguna aplicación en red, pues él autoriza o él permite que haya eh, un control desde otro equipo fuera de su red, ¿sí? Hacia su equipo, al equipo que está infectado con el caballo de Troya. Eso es un acceso remoto. ¿Sí? Y efectivamente pues da esa autorización a través de esa comunicación para que alguien acceda a su equipo de forma remota y pueda, por ejemplo, ingresar a la información que tiene su equipo. Esos son pues de pronto alguna acción que pueda hacer un caballo de Troya. Sacar datos también eh, infecta el caballo de Troya. En algún momento también cuando haya de pronto alguna conexión que establezca hacia internet, ¿sí? De pronto alguna consulta, pues él se activa y empieza a sacar los datos de su máquina. Por supuesto es una comunicación a través de la red que es muy difícil también pues de observar y pues pero ahí le están sacando pues su información de la máquina. ¿Sí? Bueno, que hay uno que elimina archivos, em, uno que se aprovecha de su equipo, ¿sí? Eh, y pues realmente su equipo no es que se le vayan a dañar los archivos, de pronto no es que le está sacando información, sino que se preste para que ese sea el punto de ataque hacia otros sistemas. Entonces en algún momento eh, se juntan muchos equipos que están atacados por caballos de Troya
y esos caballos de Troya pues llega un momento en que atacan un solo punto. Así no sea usted el que sea el atacante, pero su equipo sí se está prestando para ese ataque. Y de pronto es porque está infectado también con un malware que pues está destinado es para atacar a otro equipo desde su equipo. ¿Sí? O sea que su equipo pues va a terminar siendo el atacante sin que usted se dé cuenta. Bueno, por aquí dice, bueno, esto es de un protocolo que se llama FTP. Bueno, aquí ataca es como más la parte de seguridad, desactivar pues los medios de seguridad y por supuesto eso va a permitir que haya más ataques de otro tipo. Entonces usted desactiva el funcionamiento de su antivirus y su antivirus pues ya no es capaz de reconocer automáticamente ningún tipo de malware y por supuesto de ahí para adelante pues lo van a atacar los malware. Eso sería pues una también forma de ataque. ¿Listo? Denegación de servicios, que es tratar de enviar, por ejemplo, muchos procesos o eh, enviar muchas solicitudes a través de la red y esas solicitudes a través de la red pues terminan saturando el servidor y congestionando la red. Entonces pues el servidor prácticamente nadie tiene acceso a él. ¿Sí? Usted necesita ingresar a su correo electrónico en ese servidor y resulta que pues no tiene acceso y se pierde la conexión y se pierde y usted no puede ingresar porque pues alguien de pronto está atacando esa página y por supuesto eso pues hace que tantas solicitudes eh, eviten pues que la gente normal consulte esa página. Sí, esos son digamos uno de los ataques que casi siempre le hacen a gobiernos o a estados eh, atacando pues sus páginas principales, ¿no? Eh, la página del gobierno ruso pues en algún momento los pueden estar atacando con este tipo de ataques, ¿no? Con denegación de servicio. Cuando alguien intente mirar a ver qué pasa con alguna aplicación que esté allá en el servidor del gobierno, pues no va a poder tener acceso, porque está tan congestionado que no puede ofrecer el servicio adecuado. ¿Listo? Entonces es como si lo saturáramos mucho de trabajo. Otros que también hacen la función de keylogger. En este caso, los keylogger lo que hacen es registrar las pulsaciones del teclado y esas pulsaciones del teclado, pues en algún momento usted va a digitar su contraseña, así que pues él está registrando todo lo que va pasando con el teclado. Esos son los famosos keylogger. Por supuesto, no es que él identifique todo eh, de una vez, ¿no? Él lo que está registrando son pulsaciones de teclado y pues toda esa información va a salir de su computador, pero alguien tendrá que analizarla hasta que de pronto se dé cuenta que efectivamente con otras informaciones, pues usted estaba haciendo de pronto alguna transacción y pues ahí como tiene las pulsaciones del teclado, pues puede también determinar más fácil la contraseña. ¿Sí? Entonces ese keylogger pues lo que hace también es capturar información. ¿Listo? Esos son pues varios tipos de caballos de Troya y las afectaciones que pueden causar esos caballos de Troya, que son variadas. Otro malware también existe que se llaman gusanos. ¿Sí? También lo que hacen es replicarse. Esa es una de las características de la mayoría de los malware, que ellos se replican, se autorreplican. ¿Sí? Pero otros pues básicamente lo que hacen es autorreplicarse tantas veces y de forma tan continua que en algún momento pues una red a la cual usted está conectada pues está congestionando de todas las réplicas que se están generando a través de esa red entre los equipos. Entonces van a haber infecciones a través de esos equipos, van a haber réplicas y ese software pues lo que está diseñado es para replicarse y coger por ejemplo un equipo como recurso para autorreplicarse constantemente y de pronto estar enviándose constantemente también hacia otros equipos. Entonces la expansión de estos gusanos pues es digamos como el fin, ¿sí? No necesariamente tiene que ser ejecutado por alguien, ellos mismos están creados como para autoejecutarse, ¿sí? Y digamos que la rutina de ellos van a ser ejecutarse automáticamente y duplicarse, ¿sí? Constantemente. Entonces ahí es cuando la expansión de este tipo de software pues se vuelve gigantesca en pocos minutos. Por aquí hay un mensaje de bueno, un ejemplo de un software gusano, que pasó por aquí en el 2001, se llama el gusano código rojo,
¿sí? Y pues la infección pues inició pequeña, ¿sí? Por aquí hay una imagen de los sitios en que en algún momento estaba infectando en el mundo, ¿sí? Esta pues en teoría es una infección pequeña, ¿sí? Aunque son varios sitios que están intercomunicados, pues digamos que no estaba tan extenso el gusano, y ya pasados unas 19 horas pues la expansión fue eh, pues mucho más grande, ¿sí? Con apenas unas 19 horas de expansión. Entonces, esa es una forma que ellos actúan. La expansión y la infección constante, pues es, digamos, su función, ¿sí? Eso sería, pues, como la parte de cómo funciona un gusano, básicamente. También se aprovechan de vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí mencionan un gusano que se llamaba el SQL Slammer, y ese gusano en algún momento se aprovechó de una vulnerabilidad de una base de datos de Microsoft que se llama SQL, ¿sí? Y efectivamente pues empezó a generar ataques de negación de servicio o a facilitar esos ataques de negación de servicio, ¿sí? Y pues basado en esos servidores de bases de datos. Y efectivamente pues a la hora de hacer esos ataques pues terminó expandiéndose bastante, em, interrumpiendo pues muchos servicios, ¿no? Esta es las primeras veces que infectó. Ya a los 30 minutos después de haberse infectado pues varias bases de datos con ese virus que se llama el SQL Slammer, pues la infección ya se había propagado a nivel mundial y ya se había extendido pues muchísimo. Entonces esa vulnerabilidad pues también se aprovechó, de esa base de datos también se aprovechó y pues el gusano pues hizo de las suyas. ¿Listo? Bueno, sin embargo, pues como pasa con todo el malware, eh, todo el malware siempre termina siendo modificado y termina, como dicen ahí, evolucionando. Entonces, si se dieron cuenta, pues un ataque estaba en el 2001, el otro fue como 2 años después, ¿sí? Pues un ataque grande, ¿sí? No es que no significa que no haya ataques constantemente. Digamos que los ataques más significativos, pues cada cierto tiempo se presentan porque hay pues una modificación del malware, y esa modificación pues permite que en algún momento se ataque masivamente las máquinas, eh, y pues se vuelvan un poquito más especializados cada uno de los ataques, ¿sí? Pero eso pues el software también le pasa eso. En este caso los ataques pues hacen ese tipo de cosas. ¿Listo? Activar vulnerabilidades, ¿sí? O permitir que se activen vulnerabilidades, se propagan constantemente, ¿sí? Y se autocargan. Ese payload es como una autocarga, o sea que se autoejecuta. Y esos son básicamente los tres principios que hacen de esos ataques de gusanos, ¿sí? Entonces, esos tres son bastante complejos de tener en cuenta. ¿Listo? Los gusanos, que son los tipos de malware, los caballos de Troya y por supuesto los virus. Esos tres como son como los principales. ¿Bien? Bueno, esta es como la forma en que se propagó el código rojo, el primero. Eh, lo primero que hace pues es propagarse. Tiene un tiempo de duración en que él se propaga. En este caso tenía 19 días para propagarse, ¿sí? Empezó a infectar durante 19 días. Después de haber infectado durante ese tiempo, pues se activa un ataque de negación de servicio y empieza pues a saturar muchísimos servidores para evitar pues que la gente haga consultas en esos servidores. Entonces ahí se lanza el ataque de DOS, de denegación de servicio, perdón, o sí, de DOS realmente. Y ahí pues hay una serie de ataques para bloquear los servicios de esos servidores. Vuelve y se detiene otra vez, permanece inactivo unos días, la gente va a pensar que ya lo eliminó, que ya lo encontró, que ya no hay ataque, y pues vuelve a repetir el ciclo, vuelve a esparcirse, vuelve a reproducirse durante 19 días, y otra vez pues lo siguiente es volver a, a generar los ataques pues de denegación de servicio. Entonces es un ciclo repetitivo, hasta que no, digamos que no se encuentre esa vulnerabilidad que está atacando, ¿sí? O no se encuentre la forma de tenerlo a nivel prácticamente mundial y que todo el mundo lo haga, pues básicamente esto va a empezar a evolucionar y va a replicarse constantemente, ¿sí?
Por eso es que esos virus pues son también tan delicados, ¿no? Porque tienen un proceso de reproducción continuo, ¿sí? Entonces ahí es donde tienen esa vulnerabilidad. Hay otro software que también comencemos como el ransomware, ¿listo? O es uno de los software que también se ha vuelto común dentro de los ataques. Estos malware, por ejemplo, o este tipo de malware, que es como el dominante, casi siempre lo que hace es generar esos ataques de negación de servicio, no solo para los servidores, sino de pronto para un sistema. Entonces, por ejemplo, un malware de estos, que se llama el ransomware, que es supremamente común, perfectamente puede infectar un sistema informático, ¿sí? Ponerle, por ejemplo, un cifrado al acceso o ponerle un cifrado al disco. Y por supuesto se sabe que si usted tiene cifrada la información, pues de pronto necesita una contraseña para poderla observar. Entonces, perfectamente un ransomware de estos en su ataque puede atacar su compañía, puede llegar a encriptar la información de su disco y por supuesto en algún momento va a tratar de lucrarse con eso. Va a pedir un rescate, ¿sí? Por esa información y le va a decir de pronto que envíe pues cierto dinero a cierta dirección por allá en Europa Oriental y resulta que ese sitio pues bueno, eso nadie lo va a encontrar al fin y al cabo, solo saben más o menos la región en que de pronto pudo haber sido eh, y pues eso es un ataque muy común. Hace unos años en Chile pues se empezó a presentar una propagación de un ransomware que bueno también nos alcanzó a afectar a nosotros y que hacía eso, lo que hacía era encriptar y pedir un rescate por la información. Entonces hubo muchas empresas públicas que en algún momento pues les empezó a llegar ese ransomware y pues les empezó a pedir dinero para desbloquear esa información, inclusive con la amenaza de que si no pagaba pues ese precio en cierto tiempo, la información pues se iba a terminar borrando. ¿Sí? Entonces pues imagínese usted con un montón de empleados dentro de su empresa eh, con información, bueno, con un sistema que ni siquiera pueden acceder a él y que pues en algún momento está corriendo algún tiempo eh, para que paguen, ¿sí? O si no, pues se le pierde la información. Entonces, esos son uno de los software o de los malware que en algún momento son bastante comunes. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de infecciones, ¿sí? Porque pues el rescate prácticamente o la desencriptación de la información, pues eso es prácticamente imposible porque utilizan pues eh, contraseñas muy complicadas para encontrar y pues por supuesto ahí sí hacer ese tipo de cambios y encriptar la información pues ya saben que va a requerir de software especializado. Entonces ese ransomware es bastante peligroso y eso es uno de los que más atacan ahora recientemente. No significa que los demás no hagan ataques, sino que ese ransomware se volvió pues como muy familiar, ¿sí? Como que la gente, los atacantes les gusta utilizar mucho ese ransomware en algún momento. Por aquí hay otras variaciones del malware, poco conocidas, pero pues son variaciones. ¿Sí? Por aquí hay uno que se llama un spyware. Esos spyware es un software que en algún momento lo que va a hacer es tratar de buscar información del usuario. Entonces se va a instalar y pues lo que va a estar centrado es a sacar información de su equipo. ¿Bien? Puede ser para contraseñas, puede ser que en algún momento se meta a su navegador y empiece a mirar pues qué contraseñas hay ahí en el sistema, qué usuarios, digamos que las cuentas que en algún momento usted accede para pagar, pues él también empieza a mirar esa información y de pronto no es que le dañe absolutamente nada, lo único que se está dedicando es a espiarlo a usted, ¿sí? Y por supuesto a sacar esa información y enviarlo a algún punto específico. ¿Sí? Entonces esos spyware pues también son de cuidado porque con eso pueden llegar a ser otros ataques pues más complejos. Hay otro que se llama el adware. Eh, este es uno pues que se presentó hace muchos años y era muy común. Sin embargo, pues en ciertas páginas cuando los equipos no están protegidos, pues se termina presentando. Esto lo que hace es mostrar unas ventanas emergentes.
Usted abre una aplicación y entonces ahí apenas usted abre esa aplicación o abre, no sé, digamos el navegador y empieza a navegar en cualquier página, pues él empieza a abrir, a abrir ventanas adicionales, ¿sí? Empieza a mostrar mensajes por todo lado. eh, Usted pues cierra el mensaje, vuelve y aparece. Usted no ha navegado ni un minuto y ya vuelve a aparecer otra vez, ¿sí? Entonces esos mensajes pues se vuelven molestos. No es que pues todas las veces esos mensajes sean, eh, digamos, críticos, sino el problema es que lo molesto es que están apareciendo constantemente. Y pues claro, eso es publicidad y esos son mensajes de publicidad y todo eso. Pero pues la constancia de esos elementos en algún momento es lo que lo hace tan, digamos, tan molesto, ¿sí? Y ahí pues eso es uno de los ataques que se tienen con ese famoso adware. Anteriormente pues eso sí era común, alguien se metía a una página de XYZ y se le instalaba un adware y de ahí para adelante eso era eh, algunos comportamientos, por ejemplo, en los navegadores bastante extraños. Por ejemplo, uno intentaba navegar y siempre lo redirigía hacia una página específica, ¿sí? Y uno terminaba buscando lo que fuera, pero entonces el navegador siempre lo mandaba para allá, ¿sí? Y eso pues es también una de las cosas que a veces permitían hacer esos adware, ¿sí? Ya es más difícil encontrarlos, pero pues no falta que de pronto algún equipo esté sin protección y lo infecte con un adware por estar navegando pues en páginas que no debería navegar, ¿sí? Poco seguras. Por aquí hay uno que se llama el Scarware. Incluye software de estafa que utiliza ingeniería social. Ya ahorita hablamos de la ingeniería social. Para sorprender o generar ansiedad ante una percepción de una amenaza. Eh, por lo general lo que hace es, bueno, y ese sí es uno de los comportamientos que a veces uno ve en esas páginas donde uno descarga software que le dicen, sí, aquí le regalamos todo el software que quiera. Usted lo descarga, pero adicionalmente está descargando un scareware. Y efectivamente, pues al poco tiempo a usted le aparece que está infectado con 100.000 virus, que si quiere pues acabarlos tiene que descargar un software y ese software en teoría pues va a matar todos esos virus, pero usted le sigue apareciendo esa información y entonces usted vive con miedo de que está infectado, de que tiene 100.000 virus, de que necesita herramientas que lo detecten, ¿sí? Pero realmente pues es un scareware que está pues metiéndole miedo a usted, ¿sí? Eso sí, pues usted como de pronto puede estar cayendo en ese juego, pues va a instalar software adicional en su máquina, ¿sí? De pronto un software que efectivamente haga otro tipo de ataque, pero pues básicamente eso se mide es con el miedo a las fallas. Algo parecido a veces con lo que hacen los software a veces de mantenimiento. Lo instala uno y entonces ellos se auto ejecutan y terminan diciéndole a uno que le hace falta todos los drivers del equipo, que su equipo no funciona y entonces usted le hace caso y pone a actualizar el computador. Y resulta que él pues aprovechó y como se aprovechó de su miedo e instaló otras cosas adicionales. Entonces, esos software pues hay que tenerle cuidado cuando uno ve esos mensajes que está infectado, que ponga a ejecutar el antivirus aquí en línea. Bueno, esos son bastante complicados, ¿sí? Porque se basan en ese miedo que tiene la persona pues a infectar su equipo y a perder su información, por supuesto. Bien, aquí hay uno que dice phishing. eh, Ese también bastante conocido. Intenta convencer a las personas de divulgar información sensible, ¿sí? Ya ahorita miramos unos de esos. Algunos ejemplos incluyen recibir un correo electrónico del banco en el que se solicita divulgar números de cuenta o códigos de PIN. ¿Listo? Ese es el famoso phishing. Está pescando, ¿sí? Y está pescando a una persona que crea con ese mensaje que efectivamente eso es verdad y por supuesto la persona va a caer, ¿sí? Como un pescadito va a caer ahí en la red, en la caña de pescar, en el anzuelo y efectivamente pues va a caer en esa trampa, ¿sí? Y eso pues por eso los que lo llaman phishing. ¿Listo? Bueno, ese rootkit también se instala en un sistema y una vez instalado, pues llega un punto en que se queda quietico, no hay ningún problema, usted piensa que no tiene ninguna infección, está instalado ahí en su equipo y efectivamente pues llega en algún momento en que se activa solo, ¿sí? Para hacer un ataque. Por ejemplo, para permitirle a que otra persona pues acceda a su equipo, ¿sí? Y ahí pues el atacante ya
entrará a su equipo y por medio de ese rootkit que se había instalado. Es como también como un troyano también que va a permitir pues ataques entre máquinas. Puede ser que se active para atacar también a otras máquinas, ¿no? Que eso es otro comportamiento que es normal en los malware. Bueno, los malware entonces con frecuencia cuando se infectan las máquinas casi siempre botan síntomas. Entonces estos síntomas pues son bastante comunes en muchos tipos de malware, no tienen que presentarse todos, pero son síntomas que se pueden presentar en una máquina. Ojo porque a veces confundimos los síntomas de los malware con síntomas de físicos o con síntomas de funcionamiento que ya no se deben necesariamente a un malware, ¿sí? Porque son muy parecidos. A veces la gente piensa que porque el procesador se recalienta, pues eso es un malware, ¿sí? Es un virus. Y aquí pues puede ser de pronto que usted está a falta de mantenimiento, ¿sí? Que ese ventilador está tan lleno de polvo que pues ya ni gira y su procesador se recalienta, ¿sí? Pero pues hay gente que puede pensar ese tipo de cosas. La falta de mantenimiento a veces también la confunden eh, con malware, ¿listo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, dice, aparecen archivos, programas o iconos de escritorio extraños. Usted ve que en algún momento para entrar a un documento terminó entrando primero a un acceso directo, ¿sí? Claro, usted para entrar al documento, pues entra directo al documento, no necesita un acceso directo hacia el documento. Eso es un paso adicional que puede aparecer y ahí es cuando tiene problemas porque ejecuta primero el virus y después accede a su archivo. Sí puede leer su archivo, pero primero ya ejecutó el virus y el virus pues se expandió, ¿sí? Empezó a infectar más cosas. Los programas antivirus y fireware se apagan o sus ajustes se reconfiguran, ¿sí? O usted intenta, digamos, como empezar a hacer una ejecución de búsqueda de virus y el antivirus dice, ya terminó. Y uno dice, pero ¿a qué hora sí? Eso se demora. Entonces puede estar funcionando. O simplemente se cierra la ventana y usted no puede revisar los virus porque en algún momento pues su antivirus ya no funciona, ¿sí? Está desactivado. Entonces eso puede llegar a pasar con esos, cuando ya está infectado el equipo, que se desactiven las medidas de seguridad. La pantalla de la computadora se detiene o el sistema deja funcionar, bloqueos, que eso es bastante común tenerlos eh, presentes. Se envían mensajes de correo electrónico espontáneos de su lista de contactos y sin conocimiento. Aquí es donde uno se da cuenta, es por los compañeros de uno, ¿no? Y le dicen a uno, oiga, ¿usted por qué me está enviando correos así? ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿y de dónde? Yo, ¿a qué hora si yo no le he enviado a usted correos? ¿Sí? Pues resulta que es el virus que está cogiendo todos sus contactos y les está enviando una copiecita del virus, a ver si si los otros también se infectan, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un medio de propagación, los correos electrónicos. Modifican o eliminan archivos, ¿sí? Muchos archivos son pues archivos necesarios para que funcione una aplicación. Entonces ahí sí, pues esa aplicación le dejó de funcionar, porque le eliminó de pronto algún archivo o le modificó algún archivo que ya no le permite acceder. Por aquí se intensifica el uso de la CPU y la memoria, consume recursos, se está reproduciendo, ¿sí? Si se está reproduciendo, pues perfectamente le consume a usted procesador y memoria. Así que eso es parte de lo que puede llegar a pasar, que su equipo pues empiece a tener, por ejemplo, uso de la CPU al 100%, ¿sí? O la memoria. Entonces eso puede llegar a pasar. Aunque eso también es problema a veces de otras cosas, pero pues un virus puede llegar a causar también ese síntoma. Hay problemas para conectarse a las redes, se reduce la velocidad de la computadora o del buscador. Por supuesto, se está ejecutando algo sobre la red, entonces su buscador se va a volver un poquito más lento. Se ejecutan procesos o servicios desconocidos. Para eso es que uno a veces tiene que leer qué servicios se están ejecutando. No es que uno lo que no conozca lo elimine, sino que a veces pues hay que investigar sobre ese proceso que se está ejecutando, sobre ese servicio que está activo en el computador y detenerlo, ¿sí? Porque pues puede ser un virus, ¿sí? Y a veces pues pasa eso, que se ejecuta el proceso, se queda ahí ejecutando, usted reinicia la máquina por pensando que eso lo va a solucionar y pues el proceso vuelve y se activa y sigue pues teniendo problemas usted con su máquina. De pronto usted detecta que el servicio lo puede tener, lo detiene, pero al reiniciar como usted nunca limpió pensando que eso no era virus, pues él volvió y se activó otra vez de nuevo.
y volvió a empezar a tener problemas la máquina. Entonces ahí sí pues eh, se requeriría también que haya una limpieza, ¿no? Los puertos TCP, UDP, estos son puertos de comunicación. Digamos que todo lo que nosotros nos comunicamos a través de la red se trabaja en función de puertos, ¿sí? Y esos puertos pues son de estos dos tipos, TCP y UDP, ¿sí? Entonces, por seguridad, digamos que hay muchos puertos que están desactivados y un virus pues puede activar algunos, los va a dejar abiertos y cuando los deja abiertos pues por lo general la comunicación que vaya por ese puerto puede transmitir de pronto algún virus o un ataque que nos están haciendo a nosotros. Entonces ahí sí esos puertos pues son más de redes, pero sí, es como dejar una puerta abierta de comunicación en la red. Por aquí dice se efectúan conexiones a host en internet sin que el usuario lo realice. El ataque de negación de servicios que cogieron su máquina y usted se volvió el atacante sin darse cuenta. Entonces usted establece una conexión con el servidor del gobierno, lo ataca sin darse cuenta y pues su máquina sirvió como un bot de ataque, sin que usted se diera cuenta. La computadora se convierta de manera extraña. A veces hay comportamientos que uno dice, bueno, esto porque está funcionando mal, después hay otra cosa que funciona mal, y se vuelve pues como una constante. El mal uso de pronto digo, el daño en las aplicaciones pues puede ser de pronto variado y pues uno empieza a sospechar porque hay tantas cosas que empiezan a fallar y de forma distinta, ¿sí? Entonces, eso también puede llegar a mostrar un comportamiento pues extraño, ¿listo? Entonces, ese tipo de comportamientos pues pueden indicarnos en algún momento que pues tenemos una infección con un virus, ¿listo? Si usted sospecha, pues ya sabe que lo primero que tiene que hacer es activar actualizaciones, mirar las actualizaciones del motor de búsqueda de su antivirus y pues empezar a buscar en forma de ese tipo de ataques, ¿listo? Tengo que empezar a mirar ese tipo de cosas porque es importante. Bueno, esa es una forma también. Bueno, aquí estos ataques de reconocimiento, bueno, digamos que los ataques también, fuera de esos malware, también hay ataques que se llaman ataques de reconocimiento, ¿sí? Esos ataques de reconocimiento, esos ataques que en algún momento quieren acceder a la red, o inclusive los de ingeniería social, pues son unos que se presentan y que son muy comunes. No necesariamente a usted pues tienen que colocarle un virus únicamente, sino que pues también pueden hacer otro tipo de ataques a través de las redes. Entonces, por ejemplo, un ataque de reconocimiento es un ataque que lo que hace inicialmente es recopilar información. Como les decía ayer, usted está en el nivel más bajo de un área. Usted piensa, bueno, yo no tengo aquí parte en dinero, no tengo de pronto pues documentos muy críticos que de pronto se puedan robar, pero usted termina pues siendo el eslabón más débil de la cadena y por ahí entran a recopilar información suya, ¿sí? Y esa recopilación de información pues va a ser la primera parte del ataque que va a sufrir la empresa. Van a empezar a mirar a ver cómo lo pueden vulnerar a usted y una vez de vulnerado a usted pues pueden empezar a escalar a otros rangos o a otros cargos de la empresa, ¿sí? Y por supuesto hacer otros ataques diferentes. Digamos que como les decía, uno puede terminar siendo con un ataque, una puerta de entrada a un ataque mucho mayor. Y estos ataques pues a diferencia de lo que puede accionar un virus que usted se infecta y de ahí pues en pocas horas usted ya puede tener problemas. Estos ataques de recopilación de información puede durar mucho tiempo, ¿sí? No es que sean tan fáciles de hacer y esto requiere por lo general que una persona que lo haga pues tenga cierto conocimiento porque él sabe que es una tarea larga, ¿sí? Que no es que de la noche a la mañana ya le encontró toda su información. Van a haber datos que él va a encontrar un día, después otros. Con el tiempo, pues él va a terminar de armando todo el cuadro de información suyo, ¿sí? Por eso es que esos ataques, pues no es que uno lo sienta, porque pues se demora mucho tiempo en realizar, ¿sí? Usted pensará que hoy está tranquilo, pero pues no sabe si está en medio de un ataque eh, que está reconociendo pues esa información suya y posteriormente pues va a ser otra cosa.
¿sí? Estos son como las puertas de entrada a los ataques de las empresas. La mayoría de las veces lo que hacen es primero reconocimiento, ¿sí? Y ahí sí empiezan a analizar información y cuando ya se dan cuenta con ese reconocimiento cuál es la parte más vulnerable de la empresa, pues entonces ahí se atacan de otra forma, ¿sí? Entonces eso va acompañado posteriormente de otras, ¿listo? Esos son ataques pues bastante delicados a la hora de hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Los ataques de reconocimiento. Puede ser que vengan después estos, después de un ataque de reconocimiento. Ya encontraron la vulnerabilidad porque ya se tomaron el trabajo de analizar durante mucho tiempo y se dieron cuenta que de pronto en algún momento hay forma de entrar al servidor de la empresa, ¿sí? Ya se dieron cuenta que había una vulnerabilidad, entonces vieron que el servidor de autenticación de la empresa, que es el que maneja los usuarios, las contraseñas, el que permite acceso a ciertas partes, algunos servicios en la red, a carpetas compartidas, a recursos como impresoras. Todo eso en algún momento se dieron cuenta que ese servidor eh, pues empezó a molestar o tiene una vulnerabilidad. Entonces allá van a atacar en ese momento, ¿sí? Van a empezar a mirar a ver cómo es que acceden a ese servicio de autenticación y por supuesto a mirar a ver cómo ellos mismos em, se auto dan privilegios para ingresar a muchas cosas que son confidenciales, ¿sí? Entonces, los que van a tratar de hacer con este ataque también es no solo entrar, sino que adicionalmente, por ejemplo, empezar a escalar de nivel, ¿sí? Y darse como, digamos, acceso a muchas más cosas a medida que va pasando el tiempo. Entonces, este ataque pues también eh, se va a demorar un tiempo, pero pues esto es progresivo y ya prácticamente esto lo están haciendo pues dentro de las empresas, ¿sí? Ya aquí entraron a la empresa y en algún momento ya saben cuál es la vulnerabilidad y eso es lo que están aprovechando en este momento, ¿sí? Entonces estos ataques de acceso pues ya son más delicados. Sí pueden pues atacar contraseñas inicialmente, ¿sí? Esos métodos pues son parte de lo que hacen. Ya lo conocieron a usted, ¿sí? Ya lo conocieron, ya saben su información, entonces perfectamente se pueden hacer pasar por usted, ¿sí? Ya lo conocen a usted, ya lo analizaron, ya saben quién es usted, ya sabe qué hace, qué no hace, en dónde se conecta, qué aplicaciones utiliza, qué información envía. Bueno, eh, perfectamente pues pueden llegar y decir, bueno, hagámonos pasar por él y hacen suplantación de identidad, ¿sí? Que ese es un término que se llama spoofing. Entonces ese spoofing, donde lo están suplantando a usted, pues perfectamente permite hacer otro tipo de ataques, ¿sí? Ya la gente pensará que usted es el que está de pronto estableciendo una comunicación, el que está tratando de entrar a la nómina para hacer alguna modificación y resulta pues que efectivamente esa es la puerta para atacar de otras formas, ¿sí? Por aquí habla también de otros ataques como explotación de confianza, redireccionamiento de puertos, ataques de hombre en el medio y ataques de desbordamiento de buffer. Bueno, ese desbordamiento ya lo había mencionado anteriormente. El ataque del hombre en el medio es pues otro de los ataques que por lo general se presenta. Vamos a ver si por aquí hay una grafiquita del hombre en el medio. Eh, ya lo analizaron a usted, la persona entró a la red, ya está dentro de la red, sabe que usted básicamente lo que hace es enviar, por ejemplo, correos a un servidor remoto, ¿sí? Constantemente, entonces pues alguien se mete aquí en la mitad, ¿sí? Por eso se llama el hombre en el medio. El atacante pues va a hacer las veces digamos que el receptor de esa comunicación, le va a llegar por supuesto las comunicaciones directamente a él, ¿sí? Puede ser que las vuelva y las retransmita, ¿sí? No sin antes hacerle una copia. Por supuesto el servidor pues también se va a comunicar directamente con ese hombre en el medio, ¿sí? Y por supuesto él va a retransmitir y usted pues ni siquiera se va a dar cuenta. Usted va a pensar que la comunicación que estableció pues se completó, ¿sí? Pero hay una persona pues que está ahí en ese camino, ¿sí? De pronto se está haciendo pasar por el servidor o frente al servidor se está haciendo pasar por el cliente y ese ataque pues también se puede presentar, ¿sí? Se puede presentar ya cuando la gente pues tiene acceso
a las redes de las corporaciones, ¿sí? Porque pues aquí va una de las cosas que tienen que hacer es suplantar la identidad en algún momento de alguien, ¿sí? Así sea de un cliente hacia el servidor, ¿sí? Pero pues aquí va a ser el spoofing y adicionalmente ya cuando esté posicionado pues se va a quedar ahí, ¿sí? Y va a hacer de pronto pensar a otras personas que él pues es otro, ¿sí? También va a suplantar por ejemplo al servidor y va a pensar todo el mundo pues que ese es el servidor y pues ahí le van a enviar toda la comunicación o toda la información a él, ¿sí? Entonces ese ataque en el medio pues del hombre en el medio es también bastante conocido, ¿sí? Porque pues eso ya prácticamente estamos dentro de las empresas y ya pues no hay nada que hacer, ¿no? Ese es uno de los problemitas de esa parte. Lo otro, que también pues parece mucho el de búsqueda de información, ¿sí? Porque pues aquí también son ataques que pueden intentar sacar la información engañándolo a usted, ¿sí? Que eso es básicamente la ingeniería social. Son una serie de engaños para que usted en algún momento suelte la información, ¿sí? Eh, y efectivamente, pues con ese engaño que usted realiza, pues de pronto usted le soltó la contraseña de su tarjeta donde le consignan el sueldo, ¿sí? Ya se sabe que la persona pues lo que hizo fue hacerse pasar de pronto por el banco, ¿sí? Decirle que en algún momento pues su cuenta está bloqueada, que debe ingresar nuevamente el usuario y la contraseña, y usted cae pues perfectamente en ese correo y le hacen ingeniería social porque ahí le están sacando el usuario y la contraseña, ¿sí? Por supuesto, esa información no va a parar al servidor del banco, él va primero a parar en otro servidor donde se va a almacenar. Entonces, eso es uno de los ataques que tienden a hacer. También tiene muchas variaciones. Bueno, ese phishing ya lo habíamos escuchado. Esto es una variación de phishing. Los spam también que son conocidos son parte de la ingeniería social. Eh, lo conocemos como el correo basura, como el correo que nosotros no necesitamos, ¿no? Pero muchas veces ese spam no solo es información, publicidad o de páginas que de pronto se aprovechan de esa basura que todo el mundo está esperando y adicionalmente pues colocan al pronto algún enlace o algún archivito que uno pues tiende a abrir sabiendo que ese es un correo spam y de pronto le da la curiosidad de abrirlo y pues ahí se infecta, ¿sí? Entonces el correo sí, el spam es correo basura, pero pues también se puede aprovechar para hacer un ataque a través de ese correo basura, ¿listo? Entonces, ojo con esos spam porque sí, su computador, su correo lo puede dirigir de una vez al spam, pero uno lo puede sacar del spam, eh, uno puede ejecutar muchos archivos ya cuando los haya sacado del spam y entonces ahí ya se vuelve un problema. ¿Listos? Bueno, por aquí hay otros, suplantación de identidad, que ese ya lo habíamos visto, ¿sí? Eh, Se trata de ganar la confianza pues pensando que esa otra persona pues sí existe y resulta que es el atacante. Y pues varios de esos se parecen mucho. Em, por aquí hay uno que se llama, a ver si por aquí lo tengo, que es casi siempre lo que es, bueno, es como un pretexto, como un phishing y un pretexto. El pretexto del atacante finge necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad del destinatario, ¿sí? Del bloqueo pues es muy parecido. El otro también de phishing, el atacante envía un mensaje fraudulento que parece ser una fuente legítima y confiable, ¿sí? Para hacer pues que la víctima de pronto instale un software o revele información financiera. Entonces, esos dos pues son, eh, digamos, bastante parecidos, ¿listo? Y pues la pesca ya la habíamos hablado de esa anteriormente. Venga, miramos aquí otro que de pronto pueda ser común. Bueno, este, el hurgar en la basura, ¿listo? Ese es un tipo también de ataque, pues, que se puede dar, por ejemplo, cuando los atacantes pues están mirando algunos espacios donde la persona piensa que pues allá se deshizo de la información y pues realmente no es que usted se haya deshecho de la información. Por eso es que pues el borrado de la información en muchos casos es una herramienta pues muy útil en seguridad. Porque pues eso, aunque la persona diga eliminar
lo mande a su papelera de reciclaje, pensará que eso ya es basura y que ya nadie pues se va a poner a mirar a ver en la papelera de reciclaje que hay. Pero puede ser que alguien pues sí se tome el trabajo de mirar esa basura que pues piensa el usuario que es, ¿sí? Y pues por supuesto la puede recuperar y puede empezar a observar de pronto documentos confidenciales de en esa basura, ¿sí? Entonces ahí es cuando efectivamente pues esos sistemas de eliminado pues deberían actuar, ¿sí? Por eso es que también pues hay que tener en cuenta esas herramientas de eliminación de archivos. Bueno, por aquí, bueno, estas son prácticas que nos recomiendan para evitar esa ingeniería social. Una de las prácticas pues es no proporcionar nombres y contraseñas, que eso es algo que nos recomiendan siempre. Los bancos inclusive se toman el trabajo de enviarnos enlaces, por ejemplo este banco, de enviarnos enlaces para que en algún momento pues usted esté pendiente de ciertos casos. Miren que aquí eh, nos está diciendo que bueno, que se mantenga pues alerta con llamadas que en algún momento se hagan pasar por ese banco, ¿sí? Porque pues una de las medidas es, por ejemplo, esta. No suelte esas contraseñas, no divulgue esas contraseñas así le estén diciendo que es del banco. Ellos por lo general no terminan solicitando datos sin que antes pues ellos tengan una serie de preguntas de seguridad y bueno, una serie de cosas que ellos ya saben sobre uno, que por supuesto esa es la parte segura. Pero si le dicen que no, necesitamos que nos diga su cédula y esa cédula pues es fácil de detectar. Y adicionalmente, bueno, listo, ahora después de que digite su cédula, digite la contraseña. ¿Sí? Eh, pues ya cuando la está digitando, esa información se envía por ese medio, por ejemplo, telefónico. Y ahí es cuando eh, pues ese medio le va a extraer a usted la información. ¿Sí? Entonces, por eso es que los bancos también se toman el trabajo de pedir que el usuario pues haga ciertas prácticas, ¿sí? Que eso es lo importante. Fijarse de pronto en estas prácticas porque esto pues evita ciertos ataques, eh, por ejemplo, como esos de ingeniería social, ¿sí? Entonces, todo esto que en algún momento nos cuente un banco, eh, pues nos va a permitir de pronto hacernos a la idea de qué deberíamos hacer en ciertos ataques, ¿no? No es que esto detenga todos los ataques, esto simplemente está pues más orientado a la suplantación de identidad, al phishing, ¿sí? Que es uno de los tantos ataques pues que vimos. Entonces, pues los bancos son los primeros que lo van a uno a recomendar eso, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de recomendaciones adicionales también. Para la ingeniería social, nunca dejar nuestras credenciales de nombre de usuario o contraseñas donde pueda encontrarse fácilmente. El guardado de las contraseñas de los navegadores, sobre todo en equipos que no son los nuestros. Eso es bastante crítico. ¿Sí? No habrá correos electrónicos de fuentes no confiables, no publicar información relacionada con trabajo en redes sociales. Acabo de entrar a tal parte. Me contrataron en esta empresa. Eh, es mi primer día en esta empresa y se toma la foto allá el selfie y la sube a redes sociales. Acabo de almorzar mi primer día acá en este restaurante que queda a 3 metros de la empresa. Bueno, y todo eso lo publican. ¿Sí? Eso es información que sirve para recopilar, ¿no? Entonces, eso pues ya saben que las redes sociales es bastante delicado por eso. Nunca reutilizar las contraseñas relacionadas con el trabajo. La misma contraseña 1, 2, 3 para todo. En el trabajo, en el correo personal, en el computador, bueno, en todos lados. En la contraseña de la tarjeta. Todo esa es la misma contraseña. Pues bueno, eso ya después de que sepan una contraseña, pues de ahí para adelante las van a detectar. Inclusive, si se han dado cuenta, mmm, una de las cosas que están haciendo, por ejemplo, los servicios como Google, están empezando a detectar de pronto cuando hay vulnerabilidades en las contraseñas y en ciertos sitios que uno visita. Entonces, esos sitios cuando ya los vulneran y se sabe que los atacaron y se sabe que sacaron los usuarios y las contraseñas, pues también aquí nos van contando si de pronto encontraron esa coincidencia, ¿no? Usted se metió a una página de, no sé, eh, de Sofía, digamos que en Sofía. Usted digitó su usuario y contraseña y resulta que a Sofía la atacaron, le sacaron los usuarios y la contraseña y pues hay servicios también que le dicen si efectivamente pues su usuario y su contraseña está por ahí volando en internet, ¿sí? Y ya la están publicando pues en algún lado, ¿sí?
y ya pues por supuesto eso deja de ser seguro. Dice siempre bloquear y cerrar la sesión de la computadora cuando no la vayamos a usar. Algo típico, ¿no? Usted se levanta, se va a ir al baño allá en su empresa, pero usted nunca la bloquea. Usted se va y vuelve y ahí está su computador abierto porque le da pereza volver a digitar la contraseña. Entonces, pues en esos momentos en que usted fue al baño, se fue a lavar las manos, digamos cada 3 horas, lo que sea, se alejó del computador y alguien entró, le instaló algo, colocó un dispositivo con algún ataque, un software malicioso, o simplemente ingresó porque como usted no tenía contraseña, abrió un archivo y se lo llevó, ¿sí? Le dejó, por supuesto, bueno, se llevó una copia, ¿sí? Y eso pues es una práctica que a veces la gente de las empresas no tiene cuidado. Dejar los equipos ahí y se van, ¿sí? Y dejan ahí todo abierto y pues no bloquean nada, ¿sí? Tan fácil que es presionar Windows L para bloquear y pues listo, y se van, ¿sí? Así sea un segundo, así tenga que dar la espalda para hablar con otra persona, hay que tener en cuenta eso, ¿listo? Bloquear esos equipos y esas sesiones es supremamente importante. Reportar siempre a personas sospechosas, ¿sí? Eh, la parte de seguridad física también tiene que ver con las personas sospechosas. Una persona sospechosa puede pasar eh, por detrás suyo. Eso es un ataque que se llama algo así como mirar por encima del hombro. Eh, Pasa una persona por detrás y usted tiene abierta en ese momento, no sé, algún valor de algún contrato, información crítica, y esa persona pues que usted no se está dando cuenta que está pasando por ahí, ¿no? De pronto fingiendo que está buscando a otra, pues puede observar esa información, ¿sí? Y efectivamente pues eso puede ser parte de un ataque. Esa persona después no va a encontrar pues al que estaba buscando y se va, pero pues recorrió media empresa sin que nadie le dijera nada, ¿sí? Y pudo observar pues muchas cosas de comportamiento y de pronto pues llevarse otro tipo de información. Destruir siempre la información confidencial de acuerdo con la política de la organización. ¿Se acuerdan que la destrucción pues es importante? ¿Bien? Bueno, entonces estos tipos de información son bastante importantes, sobre todo para tener en cuenta que el eslabón más débil de la empresa es el que siempre van a atacar, ¿sí? Ese que tiene más información en las redes sociales, el que, como dicen por ahí, el que es más visajoso en la empresa en redes sociales, pues ese es el que se expone más por ese medio a que lo investiguen, a que empiecen a recopilar información de él y después, por supuesto, le puedan hacer de pronto algún ataque de ingeniería social, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que toca tener en cuenta. Por aquí, yo tengo abierto mi correo. Aquí, eh, dentro de mi correo, eh, pues tengo algunos ejemplos de cómo pueden llegar a atacar a uno. Eh, no necesariamente pues tiene que ser un banco. En este caso, miren que aquí están mencionando que aquí hay un método de cobro está incorrecto, ¿sí? Entonces uno con ese título no dice, bueno, algo debió pasar. Usted se encuentra con este que dice solución Netflix, aunque pues no se sepa nada por este símbolo, ¿sí? Usted ve, por ejemplo, este que está aquí y usted dice, sí, eso es de Netflix, ¿sí? Le colocan aquí su correo porque pues me lo están enviando a mi correo personal, ¿sí? Y pues generan el resto del mensaje, ¿sí? Entonces empiezan a mirar aquí eh, que encontraron pues que había una configuración incorrecta, que efectivamente, mire, cuentas que con pocos días para concretar la configuración de tu cuenta, no puede perderse pues el contenido nuevo que tenemos para ti, le ponen una fecha, ¿sí? Y de pronto un botón. Y aquí pues mi información en ese botón, si usted lo pues presiona, lo va a llevar por supuesto a algún sitio donde le van a extraer la información. Si usted se da cuenta en los correos, voy a colocar un poquito esto más arriba, cuando uno se ubica en algún enlace, en la parte inferior del navegador, en este caso toda esa línea que aparece en la parte inferior, pues uno tiende a mirar de cómo empieza, ¿sí? Y si usted se da cuenta, la forma de empezar, pues sí está utilizando un protocolo seguro de comunicación que es HTTPS, pero entra a una dirección
que dice sapronop.ee, ¿sí? Y uno empieza a mirar, bueno, ¿y esa vaina qué será Sapronop? Ni idea, ¿sí? Por aquí en centro de ayuda también empieza lo mismo, ¿sí? En la parte de abajo, yo estoy mirando en la parte inferior del navegador, para que lo tengan en cuenta, del lado izquierdo. Eh, ya les muestro aquí más o menos dónde es que aparece. Aparece por acá, ¿listo? Por ahí es que va a aparecer. Entonces, cuando yo me coloco, por ejemplo, aquí en términos de uso, ahí aparece también ese tal servidor Sapronop, ¿listo? Que no sabemos qué es. Privacidad lo mismo. Bueno, centro de ayuda lo mismo. Esto sí pareciera un correo de Netflix, pero si usted se da cuenta, por ejemplo, en la dirección también empieza a ver algo pues extraño. Un correo que dice mantica.net, ¿no? Y uno dice, bueno, mantica.net, esta vaina, ¿qué será? ¿Sí? Ni idea. Entonces, aquí es donde pues perfectamente uno, pues sin saber, ingresa a esto que está hasta mal escrito, mi información, ¿sí? Ingresa, le simulan una página donde usted va a digitar pues usuario y contraseña, y así le roban a usted el usuario y la contraseña de su Netflix. Y por supuesto después lo están vendiendo y usted está comprando cuentas a 10.000 pesos, que le duran, no sé, 6 meses, ¿sí? Pero fue porque en algún momento alguien se la robó a otro, ¿sí? Y se la está vendiendo a usted. Entonces, sí, usted es muy chévere, uy, conseguí una cuenta de Netflix por 6 meses a 10.000 pesos, pero miren que los están robando, ¿sí? Y que hay métodos para hacer ese tipo de cosas. Voy a entrar aquí un momentico a los elementos eliminados. Elementos eliminados. Voy a buscar por aquí. No me acuerdo, debo tener aquí en eliminados algún correo de Netflix por acá. ¿Listo? Bueno, ahí está un correo de Netflix con alguna publicidad. Pero si yo, por ejemplo, me ubico en, no sé, en un botón, en el de avisarme, ustedes ven que en la parte inferior el correo de ellos pues es diferente, ¿sí? Está la dirección que uno esperaría encontrar para esta página. Dice www.netflix.com. Ya el dominio, pues uno dice, bueno, ahora sí reconozco el dominio. La página sí puede ser y de pronto ya la pueda consultar. Pero pues el otro eh, me lleva a otro sitio, ¿no? Bueno, inclusive en la parte de abajo, miren que se parece, casi es lo mismo, ¿no? Por aquí dice términos de uso, privacidad, centro de ayuda, pero donde usted se pare tiene algo relacionado con la palabra Netflix, ¿sí? Ni siquiera está mal escrita, que es lo otro. En los correos pues puede haber muchos errores para tratar de pasar desapercibido, ¿sí? Pero ese error pues también le indica a uno algo. Entonces aquí hay un correo, pues sí, aunque uno puede verificar, y pues tratar de mirar ese tipo de cosas. ¿Listo? Es más, si yo le doy responder a la dirección de correo, la dirección de correo, pues mire, es info@mailer.netflix.com, ¿sí? Este, pues, digamos que es el servidor de correo de Netflix, ¿sí? Pero pues no dice esa otra cosa, pues esa otra palabra que teníamos ahorita, que ni siquiera la reconocíamos. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de ataque que le envían a uno el correo. Otros, por ejemplo, esta cuenta que está por aquí, Reason en inglés, activar cuenta en español, Statu, eh, sin la S. De pronto con esos errores, pues ellos tratan de evitar que los encuentren eh, fácilmente por esa palabra, pero pues también uno se da cuenta de eso. Un correo de Microsoft, donde una persona le está escribiendo a usted desde Microsoft, porque esto es la cuenta de Outlook, ¿sí? Y es el servicio de Outlook. Y resulta que le están escribiendo desde un correo personal, ¿sí? Que se llama pavese2010hotmail.com, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué alguien de una empresa como Microsoft me va a escribir, no de un servidor de correo, sino me va a escribir de una cuenta personal? Entonces uno dice, bueno, efectivamente esa persona cuando dio las contraseñas, ¿sí? Porque pensó que esto era verdad, pensó que le habían suspendido la cuenta y confirma la cuenta,
¿sí? Inclusive miren el enlace tan raro que aparece abajo, un enlace .ru, de alguna localidad, pues podría ser de por allá de Rumania. Ese dominio, pues uno dice, bueno, esto no es Microsoft, ¿sí? Si usted va a entrar a la página de Microsoft, pues debería aparecer el dominio de Microsoft. Si es Outlook, pues el dominio de Outlook, ¿sí? Y usted confirma la cuenta, pues le va a preguntar usuario, contraseña, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Pareciera que con estos colorcitos, pues, eh, digamos que es un correo de Outlook, pero pues eso no tiene nada que ver con Outlook. No tiene ni logos, no tiene nada. ¿Sí? Y pues ya con la cuenta personal uno dice, bueno, a este persona la atacaron, le robaron la contraseña y ahora están utilizando ese correo para atacar a otros. ¿Sí? O este equipo de esa persona está infectado y está aprovechando de pronto los contactos. Bueno, yo no conozco a esta persona, pero de pronto si yo fuera el contacto, pues me está atacando a mí. ¿No? Entonces aquí ya aparece pues esto, un ataque también que en este caso me están haciendo. Bueno, otros ya uno dice, uy, esto sí parece el de Microsoft. Mire, ya logo de Microsoft, recupere su cuenta de Outlook, ya esto como que ya tiene más parecido a una cuenta eh, de Outlook, ¿sí? Si usted mira un correo de Microsoft, pues es un poquito más parecido a este, ¿sí? Aquí ya se tomaron el trabajo de, de tratar de volver la información un poquito más parecida a los correos de Microsoft, pero pues sin embargo esto también sigue siendo un ataque, donde están buscando que en algún momento usted ingrese datos personales, ¿sí? Aquí hay un enlace de verificar, ¿sí? Y si usted mira en la parte inferior, aparece un dominio bastante extraño que al final dice getenjoyment.net, ¿sí? Un .net en este caso no es normal que lo maneje, por ejemplo, Microsoft para verificar ese tipo de cosas, ¿sí? Así le pongan a usted que vienen de una dirección de Estados Unidos, que es la corporación de Microsoft, que bueno, que usted le coloquen todos los datos, mire, este anular ni siquiera funciona. Esta declaración de privacidad pues tampoco tiene un enlace, ¿sí? Lo único que tiene un enlace es ese botón. Y pues miren, ni siquiera aquí de no verificar su cuenta tampoco es un enlace, eso simplemente está subrayado. Bueno, y ahí uno empieza a mirar esos correos. Cuentas personales, ¿sí? De Hotmail. Esas son cuentas que en algún momento alguien pues la utilizó para robársela. Eh, de pronto le aplicó el mismo ataque, ¿sí? eh, una de las cosas que están haciendo pues es utilizar estos correos de Hotmail y pues atacarlos mucho, ¿sí? Para tratar de poder ingresar pues a estos sitios. Aquí lo que deben estar buscando pues son mis credenciales de Outlook para robarme la cuenta y efectivamente de pronto hacer un ataque diferente, ¿sí? Eh, necesita recuperación y aquí dice tu seguridad, ni siquiera le metieron la otra D. ¿No? Entonces ahí ya pues uno empieza a mirar esos pequeños detalles. El botón de verificar pues ya sabemos que apunta quién sabe a dónde. Y eso pues vamos mirándolo aquí en esos ataques. ¿Listo? Entonces esos ataques por ejemplo son 3 correos diferentes de distintas formas. Hay mucha gente que desafortunadamente no conoce y pues cae en ellos. Usted no tiene que necesariamente conocer todos los correos, cómo se los envían. Muchos se pueden parecer, como se dieron cuenta, a los que son reales, ¿sí? Por estos detalles de símbolos, de pronto de la forma de escribir, ¿sí? De los partes finales, cómo se parecen a los reales, pero pues siguen siendo ataques, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas modificaciones. Aquí me llegaron, por ejemplo, a la bandeja de entrada, ni siquiera se filtraron a spam, ¿sí? Estas cuentas, por ejemplo, de Hotmail, pues él considera que son cuentas que no son de ataque, ¿sí? De que no son críticas, ¿sí? Es una cuenta de un correo normal y esa persona me puede enviar correos a mí si me conoce o no me conoce, pero igual es una cuenta de Hotmail, un correo de una persona, ¿sí? O de pronto se la robaron y pues están atacando por ahí, pero pues él no lo va a poner de spam, ¿sí? Él va a decir, bueno, esto es un correo normal y pues por eso me llegan a la bandeja de entrada. No me van a llegar directamente a los spam. ¿Listo? Lo que ahí sí uno pues tiende a hacer es determinar que en algún momento puede ser que le estén suplantando identidad, que es no deseado. Sí, ese tipo de cosas
pues uno lo puede informar. Ahí sí automáticamente pues esos correos se van a, al spam o los eliminan directamente con esa información y ya uno pues se deshace de ese problema. ¿Listo? Este no lo voy a enviar porque se me sirve para mostrárselos a los del fin de semana. Para que vean pues cómo son esos tipos de ataques a través del correo. ¿Listos? Bueno, ese es un ejemplo de cómo lo atacan a uno pues fácilmente. Y así pues estos se reciben montones de correos a lo largo del año. Porque pues desafortunadamente mi cuenta de personal pues en algún momento eh, alguna página la filtró, ¿sí? O alguien encontró esa cuenta en algún lado. Me hicieron, sí, puede ser que me hayan hecho hasta la ingeniería y después están intentando pues robarme la información a mí, ¿sí? Entonces puede llegar a pasar, ¿listo? Que eso también pues se filtre, que mi información del correo personal se filtre y pues ya después de que se filtra pues voy a empezar a sufrir de ataques. De ahí para adelante pues toca mirar a ver cómo protegerse. Pero casi siempre pues son los mismos ataques, entonces uno los detecta rápido. Uno ya sabe que pues nadie le va a escribir a pedirle que confirme su cuenta. ¿Sí? Eso ni el banco le pide a uno a eso. El banco le envía información, pero jamás le pide a uno que le bote los datos. Los correos menos. De pronto, mm, el pánico que entra aquí con Google, que cada rato le dice que entraron desde una aplicación hacia su equipo, que corrobore si es usted. Bueno, por lo menos eso tienen los correos de Gmail, que de pronto le van diciendo a usted, oiga, alguien entró a una sesión. Por aquí creo que yo tenía una, no sé si yo se las había mostrado a ustedes cuando entré eh, a la aplicación de Linux. Cuando entré a la aplicación de Linux y me conecté, pues a mí me llegó un mensaje que alguien estaba entrando a la sesión de correo. Si se acuerdan que yo le di permiso a la aplicación para que me colocara el backup en Drive, pues él me envió un informe automáticamente y me dijo que alguien estaba tratando de ingresar. Y esos son a veces algunos de los correos que le aparecen a uno acá. ¿Sí? Cuando hay notificaciones y se le dicen, oiga, alguien está entrando a su cuenta. Pues chévere, por ese lado, porque pues uno sabe si es uno o no. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Yo no me acuerdo si fue que llegó por este lado, si fue por acá. Por aquí está. Eh, Alerta de seguridad. ¿Listo? Aquí es donde pues me avisaron al personal de que alguien estaba tratando de ingresar eh, o tuvo acceso a mi cuenta de mi cena, ¿sí? Y esto fue pues la actividad que tuvimos que día. Cuando entramos a hacer el backup eh, de la información, eh, probamos la aplicación y pues por supuesto tuvimos acceso al correo mi cena. Entonces pues estos también mensajes hay que tenerlos en cuenta. Porque son pues, informativos. Miren que aquí hay algunos ejemplos de los correos que uno ve en las corporaciones eh, para eh, donde uno pues le responde, ¿no? Pues esto es bastante común tenerlo presente, ¿no? Este tipo de cuentas de correo de esas empresas porque pues no tienen nombres y tampoco son cuentas personales, ¿no? Aquí no dice Gmail, ni dice mi cena, ni nada de esas cosas. Bien, por eso es que hay que fijarse también en eso. Bien, entonces ya les he contado entonces varios de los ataques. Recuerden que estos ataques pues uno trata de conocerlos para saber a qué se expone. Cuando usted no los conoce pues lo más probable es que no sepa cómo contrarrestarlos. Entonces hay una de las cosas que si usted quiere fortalecer, como dice acá, el eslabón más débil, ¿sí? De la cadena, que puede ser uno, ¿sí? No simplemente cualquier persona de la empresa, sino todos. Digamos que todos somos los eslabones más débiles de la cadena, porque pues podemos exponernos a esos ataques. Pues hay que fortalecerlo sabiendo pues qué tipo de ataques puede ser y por supuesto cuáles son las medidas para evitar esos ataques, ¿sí? Que eso es lo que al final terminamos recomendando. Pues muchas de las medidas que debemos implementar en la empresa para evitar estos ataques. ¿Listo? Entonces, ya mañana pues empezamos a hablar, bueno, no hablamos de este de negación de servicio. Mañana hablamos de este de negación de servicio, aunque ya lo había mencionado.
Empezamos a hablar entonces de las medidas y nos enfocamos más a las medidas y a los controles que uno puede implementar para evitar pues que lo ataquen. ¿Listo? Que la idea pues es dentro del proyecto mostrar ese tipo de información, mostrar políticas que pueden implementar dentro de la empresa para evitar ataques, ¿sí? O para protegerse. Y como les había dicho, pues más enfocados a la parte de hardware. Aquí les voy a mencionar hardware y software, pero pues eh, nos podemos enfocar un poquito más en hardware, que esa es la idea, que ustedes empiecen a mirar un poquito más el hardware que el software, porque pues a veces la gente se le olvida, a veces la gente piensa que las protecciones solo son de software, que usted lo único que tiene que proteger es el software y evitar que haya ataques por software, pero pues el hardware también tiene muchas medidas que toca tener en cuenta. ¿Listos? Bueno, voy a tener aquí la grabación.